COP27 Colombia y la debacle por la niña, por Gonzalo Duque Escobar Manizales, noviembre 7 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. La conferencia COP27 del 2022 sobre el clima, organizada por Naciones Unidas en Egipto, que pondrá en el centro de las negociaciones las pérdidas y daños por el cambio climático, confrontará a los países más industrializados como responsables frente a los países más vulnerables del planeta por los impactos que sufren, entre ellos la erosión costera por la subida del nivel del océano, un fenómeno que podría incrementar su actual tasa estimada en 10 milímetros anuales a más de 100 milímetros por año para finales del siglo si no se corrige la enorme cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero. Cierra el lanzador sin resolver el reto climático. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Y aire urbano contaminado. ¿Qué hacer? Imagen la logo de la COP27 en Egipto 2022 y el pronóstico del CPC para el ENSO en octubre de 2022. Si en Latinoamérica el calentamiento global que se advierte desde el año 2000 con fenómenos extremos va desde huracanes con mayor intensidad por el Caribe y mayor recurrencia de sequías en el corredor seco centroamericano hasta inundaciones inusuales en Colombia, tendremos la expansión de enfermedades tropicales como la malaria o el dengue en zonas de mayor altitud conforme se incrementan temperatura y precipitaciones y con ello la humedad relativa favoreciendo plagas y enfermedades fitosanitarias de huracán Iota, tifón que abarca San Andrés, adaptación al cambio climático, caso de Colombia y minería entre la fría y el agua que imagen índice de vulnerabilidad al cambio climático 2014 en Colombia y América Latina según la CEPAC. Aún más, según estudios como el reportado por la prestigiosa revista Nature 2022, por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, se podría estar modificando la amplitud de la oscilación del ENSO, uno de los patrones climáticos más importantes del planeta, y con ello la duración de los fenómenos conocidos como el Niño y la Niña. Como referente, durante el Plioceno, 5 a 2,5 millones de años atrás, los océanos permanecieron relativamente cálidos en la Tierra gracias a las condiciones análogas a las del Niño, con permanencia durante periodos prolongados. Y efectivamente en el futuro se afecta el ciclo temporal del ENSO, las consecuencias del calentamiento global podrían ser desastrosas. Bosques, cumbre del clima y ENSO, dinámica del clima colombiano y Colombia, un país abatido por los desastres. Imagen Colombia, ecosistemas amenazados, Instituto Alexander von Humboldt, vulnerabilidad al cambio climático según el Programa Mundial de Alimentos WFP. Actualmente, si bien se había pronosticado que a lo largo del segundo semestre del 2022 se mantendría el fenómeno de la niña con una probabilidad del 80% de intensidad entre débil y moderada, y también esta condición persistiría de septiembre a noviembre de 2022 con el 70% de probabilidad contra solo el 30% de que se instauraran condiciones neutras del ENSO, resultando así nula la posibilidad de un episodio de El Niño lograr ahora esto para los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2023. La probabilidad de la niña sigue siendo del 55% contra un 45% para condiciones neutras del ENSO. Del calentamiento global en Colombia, la creciente amenaza climática y llega el invierno, pero la vulnerabilidad que imagen Colombia, escenario de cambio climático 2071-2100 y riesgos por cambio climático y capacidad de adaptación IDEA PNUE 2021. Así entonces, ya que la niña que comenzó desde el otoño en septiembre de 2020, al haberse extendido durante el 2021 y también entrando el invierno de 2022, persiste ella, el triple episodio de la fase húmeda del fenómeno ENSO abarcaría por primera vez en el siglo
3 inviernos consecutivos para el hemisferio norte. Vale recordar que con la niña del 2011, una de las más intensas de las últimas décadas, además de lesiones de damnificados y cuantiosas pérdidas en los medios urbanos y rurales, Colombia debió enfrentar una tragedia por el exceso de agua, con 30 municipios requiriendo reasentamiento. Caso dramático de ver el porqué de los aguaceros en Colombia bajo el agua, el cómo, el porqué y el qué, y gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Hermano, anomalías de lluvias trimestrales en invierno 2010, 2011 y en su histórico entre 1982 y 2022, según el INE. Pero en Colombia, sin desestimar las acciones para enfrentar la pérdida de calidad del aire, en lugar de resolver la vulnerabilidad de poblados que recurrentemente se inundan, le hemos apostado a reducir emisiones sabiendo que las nuestras son irrelevantes y olvidando la urgencia de enfrentar la amenaza hidrogeológica de forma directa. Como ejemplo, el impacto de Sumapaz, de la Dirección Administrativa y de Planeación Especial, declaró la emergencia climática para mitigar el calentamiento global con dicho instrumento que beneficiará un territorio de 16.000 habitantes al asumir compromisos comunes para conservación de páramos, seguridad hídrica y abastecimiento alimentario. Ver la encrucijada ambiental de Manizales, fragmentación urbana y clima en Colombia y el siniestro de Mocoa, designo de la imprevisión. Imagen de una administrativa de planificación especial Rafael para el 2015. Y en el caso de Caldas y Manizales, así se contemplan con zonas de alto riesgo no mitigables sectores en donde la amenaza y vulnerabilidad muestran una alta probabilidad de afectación severa a bienes de infraestructura, mientras se puede evitar la pérdida de vidas humanas, que es lo fundamental. La apuesta del Estado debe ser crear condiciones técnicas y económicas favorables para facilitar la ocupación del hábitat mejorado sin desestructurar el territorio, antes coordinar reasentamientos de familias en alto riesgo, tal cual se hizo con el macroproyecto de San José, que generó en desalojo urbano. Ver la adaptación de la ciudad al trópico andino, bosque, regulación hídrica y pluviométrica y sustentabilidad y de crecimiento económico. Imagen Sofía Caldas, panorámica oficial de amenaza de inundación para un periodo de retorno de 1000 años por IDEA, Universidad Nacional de Colombia, 2021. Gracias, Gonzalo Toscar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Neurológica de Manizales, noviembre 7 de 2022. Portada de imágenes y paisajes representativos de Colombia, fuentes varias en la web. Contraportada, climas, precipitaciones y temperaturas de Colombia y tragedia de Lencho en 2010 y 2014. Documento emisión interactiva Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. Fuente bibliográfica una de dos. La fecha del niño fortalecido por el calentamiento global. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Análisis de la vulnerabilidad frente a la amenaza hidrogeológica. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Arranca en equipo en una fuente climática. Aspectos geofísicos y amenazas naturales en Colombia. Biodiversidad y agua, cambio de emisiones. Bosques con el clima diverso. Bosques fundamentales como submodales de carbono. Bosques, regulación hídrica y pluviométrica. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Colombia, la amenaza. Sierra de la Costa, sin resolver el reto climático. Colombia bajo el agua, el cómo, el por qué y el qué. Colombia, retos y desafíos del cambio climático. Crisis climática y deforestación, amenazas naturales, claves de Colombia. Cumbre del clima 2022, claves de la COP27 en Egipto. Dinámica del clima andino colombiano. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El invierno les ha quitado todo, 90.000 familias y llueve hasta 2023. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. Fuente bibliográfica 2 El porqué de los aguaceros en Colombia. Fragmentación urbana y clima en Colombia. Pequeño para el trópico andino.
gobernanza forestal para la ecología andina, energía astronómica, huracán transición que abate a la la adaptación de la ciudad al trópico andino, la verde trópico andino casa Manizales, llega el invierno, pero la vulnerabilidad manual de colegía para ingenieros, ONG de Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Otro declara desastre natural por el invierno, la peor temporada de lluvias en 8 años, por falta de bosques con el agua al cuello. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural y territorio de Colombia. Reconstrucción con la adaptación al cambio climático en Colombia. Recursos para arrendamientos temporales de damnificados en sequía. Transición energética de hidrógeno de bajas emisiones. Impacto con la sociedad y la naturaleza. Un país con grandes retos ambientales. MSOS por la bambusa anuaria. Violación de derechos ambientales en Río Negro. Vulnerabilidad de la ladera de Manizales. Finalmente, en la silla de la Universidad Nacional de Nueva York, hay un cúmulo de documentos ordenados estratégicamente. En la silla de la Universidad Nacional de Nueva York, complemento de la lista anterior, se puede encontrar mayor información poniendo en Google producción académica o texto del profesor Gonzalo Urquesco. Gracias.